Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios y celebramos el servicio especial de Navidad, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos? Sabiendo que nosotros estamos aquí solo por la misericordia de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pies, vamos a dirigirnos a Él en oración, que Él sea honrado esta tarde. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias por tu inmenso amor, gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa, Señor, para alabarte, darte la adoración que tú te mereces, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, que podamos regocijarnos y recordar el verdadero significado de la Navidad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Hola, buenas tardes. Queremos darles las bienvenidas nuevamente y realmente muy contentos, alegres de que estén esta tarde acompañándonos para celebrar Navidad, este día que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, después que el hombre peca y Dios los confronta a ellos, ahí en el versículo 15 Dios le dice a la serpiente, dice de la simiente de la mujer vendrá alguien quien va a pisar tu cabeza. Y esta promesa que Dios hace desde el principio, en ese momento triste cuando el hombre desobedece, se cumple cuando Jesucristo nace. Hay una cita que quiero compartir con ustedes, Juan capítulo 1, donde nos muestra que Jesucristo estaba desde el principio, desde antes de la creación con Dios hasta el presente. Dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Versículo 14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y gracias a que Jesucristo vino a vivir con nosotros a este mundo, nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de su sacrificio. Vamos a seguir celebrando este día tan especial para nosotros los cristianos. ¿Cuántos están contentos? Puesto en pie, vamos a seguir cantando, alabando a nuestro Dios. Vamos a alabarle con ese gozo que Él se merece. Amén. Esfera en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro Rey, en el coro de Belén, canta la celeste voz. Con los cielos, gloria a Dios. Vino al mundo terrenal, gloria al Santo de Inmortal, gloria al Santo de Belén, gloria al Santo de Israel, por el nombre de Emmanuel, canta la celeste voz, con los cielos, gloria a Dios. Celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, al lugar velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel, canta la celeste voz, con los cielos, gloria a Dios. Canta
Pueden sentarse. Buenas tardes, iglesia. Qué alegría poder estar aquí hoy juntos y celebrar el regalo más grande de Dios hacia nosotros, la Navidad. La Navidad es un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros. Y aunque muchos debaten si la Navidad fue en diciembre, si Jesucristo nació en diciembre, pero sea diciembre, enero, septiembre, la realidad y verdad es que Dios se encarnó, tomó forma de hombre. Jesucristo llegó con el fin de darnos el regalo de la salvación. Me encanta cada año leer la palabra de Dios, como los eventos de esa noche tan gloriosa cuando nuestro Salvador llegó. Acompáñame y revivamos lo que su palabra dice. En Lucas 2 dice así acerca del nacimiento de Jesús. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Qué habrá pensado María en ese momento, al tener el Salvador del mundo, el que debía nacer, en sus brazos? Tu amor es tan real, ángeles señales dan, nos postramos ante ti, quien salvó a la humanidad. Para mí un niño nació, el Salvador que en mí reinó. Mira lo que ha hecho Dios. La historia de un grandioso amor, la luz que alumbró y que el mundo vio. Hijo de Dios que humilde fue y que el mundo pudo ver. Su sufrimiento nos salvó y por amor resucitó. Cristo nuestro eterno Dios, el Salvador que me reinó. Mira lo que ha hecho Dios. La historia de un grandioso amor, la luz que alumbró y que el mundo vio. Porque un niño nos es nacido, y hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
y príncipe de paz. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Puedes imaginarte y pensar por un momento lo que esos pastores sintieron al ser testigos de un acontecimiento único en la historia. El mensaje de los ángeles no solo fue para esos pastores, sino para ti y para mí. Las noticias fueron para todos. Las buenas nuevas son para ti y para mí. El versículo 15 dice que cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y el que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea, encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en un pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos escucharon el relato de los pastores y quedaron asombrados. Pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba con ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel lo había dicho. No sé cómo has llegado hoy aquí o cómo te encuentras en casa, pero si algo te ha de recordar esta Navidad es que Dios cumplió su promesa. Nos envió a nuestro Salvador y llegó como lo había dicho. Y sabes una cosa, así como hubo señales de su primera promesa, hay señales acerca de una promesa que aún dice: volverá a venir, ya no envuelto en pañales, sino en toda su gloria. Vendrá entre las nubes y vendrá por los que hemos creído. Y así como los ángeles, esa noche cantaremos gloria, gloria, adorándole continuamente. Y toda rodilla se doblará ante el gran y único Rey.
1, 2, 1, 2. Ahí está, ¿verdad? Es un privilegio celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, celebrando que Él nació, que Él vive, que Él reina por los siglos de los siglos. Déjenme decirle que Centro Cristiano Bethesda, por la gracia de Dios, empezamos unos años atrás y el día de hoy estuve predicando en 2 iglesias y bendito sea el Señor por la iglesia de Cristo, ¿verdad? Un día regresará por su iglesia y déjeme decirle que agradezco a Dios por nuestra iglesia Bethesda. Recuerdo el lema que les di, uno de los lemas que les di, que hay que darle a Dios lo mejor con lo que tenemos. Y así veo que se está haciendo en esta iglesia, darle a Dios lo mejor con lo que tenemos. No le podemos dar algo que no tenemos, pero lo que Dios nos ha dado para su gloria y su honra, siempre le tenemos que dar lo mejor con lo que tenemos. Entonces demos gracias a Dios. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5. Se pone de pie en reverencia a la santa palabra de Dios. Libro de los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5. Me siga ahí con su vista, con sus ojos, y dice y expresa la palabra de Dios de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Padre, gracias porque mandaste a tu Hijo en un tiempo perfecto. Tú conoces las etapas, las eras, Señor, los años. Tú dominas todo, Señor. Gracias por Jesucristo, porque el día de hoy tu iglesia se reúne a celebrar que nuestro Redentor nació y nos vino a dar vida y vida en abundancia. Es por eso que la iglesia de Cristo debe de proclamar el nombre que es sobre todo un nombre, el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús nuestro Salvador. Gracias porque todo lo que se hace es para la alabanza de tu gloria. Ahora prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra dé su fruto a su tiempo, conforme a tu voluntad, al 30, al 60 y al 100%. Gracias porque ayer nos permitiste compartir tu palabra en los parques, Señor. Que Jesucristo vive. No es simplemente una fiesta, sino que el Redentor del mundo llegó a este mundo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. La palabra de Dios habla mucho del tiempo. La palabra de Dios nos insta a que seamos prudentes con nuestro tiempo, a que sepamos gobernar nuestro tiempo. Habla mucho del tiempo y déjeme decirle una realidad. Usted y yo no podemos gobernar el tiempo. Usted y yo no podemos retrasar el tiempo, no lo podemos adelantar, no lo podemos dominar. Es más, dice la palabra de Dios que no sabemos qué va a dar de sí el día de mañana. Y es una realidad, nadie lo sabe más que Dios. Por consiguiente, la palabra de Dios nos enseña, nos insta a que andemos como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y es una realidad, los días son malos. También nos deja saber la palabra de Dios en el libro de Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que de los hijos de la tribu de Isaacar había 200 hombres que eran entendidos de los tiempos. Estos hombres eran entendidos de los tiempos y sabían qué hacer. Se le decían a Israel: tenemos que proceder de esta manera, nos tenemos que detener. Eran entendidos de los tiempos. Aquí encontramos la primera aplicación de la iglesia de Cristo. Necesitamos hombres y mujeres entendidos, conocedores del tiempo en el que estamos viviendo. Porque si usted y yo no conocemos el tiempo en lo que estamos viviendo, el enemigo nos está ganando nuestras familias. El enemigo nos está ganando territorio. Los tiempos no son igual que el siglo pasado. Cada día, cada año los tiempos cambian. Y dice la palabra de Dios que en aquellos años, en Primera de Crónicas, había 200 hombres que eran entendidos de los tiempos. Por consiguiente sabían qué hacer. También la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, uno de los versículos más conocidos del tiempo, Eclesiastés 3:1, dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. O sea, debajo del cielo en el planeta llamado Tierra. Y es así. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: cuando se cumplió el tiempo de Dios, mandó a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llegó el tiempo en que Jesucristo tenía que nacer, tenía que venir a este mundo con un objetivo.
mis hermanos, es el evento más importante de la historia. No hay evento más importante de la historia que el nacimiento de Jesucristo. Es más, lo acepten o no lo acepten, incrédulos, ateos, Jesucristo vino a dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Eso es la realidad. Por consiguiente, entramos a nuestro versículo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué estaba hablando Pablo? ¿Por qué le estaba escribiendo esto a la iglesia de Galicia? A los Gálatas. Porque les dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nace de mujer y bajo la ley. Déjeme decirle lo que en el contexto, en la parte de atrás del libro de Gálatas, que estaba pasando. El apóstol Pablo fundó esta iglesia, inició esta iglesia en la ciudad de Galicia y la inició bajo la gracia. Pastor, ¿qué es la gracia? Es la manera como Dios está gobernando ahorita al ser humano, que nos da un regalo inmerecido. Ese regalo inmerecido se llama salvación. Y el apóstol Pablo empieza esta iglesia en la ciudad de Galicia bajo la gracia. Pero había ciertos judíos, maestros judíos, que dicen, oh, no. Es la gracia Jesucristo y la ley. Querían regresar a la ley judía. Dice Pablo, Él nos vino a redimir de la ley. Él nos vino a salvar. Entonces Pablo empieza a escribirle a la iglesia de Galicia. Dios ha ministrado de diferentes maneras, ha gobernado de diferentes maneras. Si usted va al libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios que Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras, en otros tiempos por los profetas, ahora ha hablado a través del Hijo. Si usted revisa la escritura en el libro de Génesis, Dios gobernaba al ser humano a través de la inocencia. El ser humano era inocente, no sabía el bien y el mal. Él solamente tenía una relación con Dios. Pero cuando peca el ser humano y son abiertos sus ojos, conoce el bien y el mal. Y Dios los empieza a gobernar a través de la conciencia. Tenemos una conciencia. Y pasa un tiempo y Dios empieza a gobernar bajo la ley. ¡Wow! Esta ley que era tan dura de cumplir. Esta ley que era un espejo para el ser humano que nos mostraba que éramos pecadores. Eso es la ley. Y voy a estar explicando más adelante sobre la ley. Pero este es el contexto que se estaba viviendo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Galicia, dice, oh Gálatas insensatos, empezaron bien. Y ahora quieren seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban el santo evangelio de Cristo. Pero es firme el apóstol. Dice, y si aún un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio diferente, sea anatema. Y la palabra anatema conlleva maldito. O sea, tenemos la palabra profética más segura. Y las sectas han existido desde el primer siglo después de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, pero es que vino ya el cumplimiento del tiempo cuando Jesucristo tenía que nacer y nos iba a traer esperanza. Cuando usted encuentra en el capítulo 4, versículo 4, este pero, mis hermanos, es un buen pero. Porque a veces el pero es como una excusa, ¿verdad? Hey, haz esto, pero, pero, ¿qué? Pero este pero es un pero positivo, mis queridos hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, este pero traía esperanza al ser humano. Este pero es la intervención divina a favor del ser humano, trayendo esperanza. Así como un padre terrenal señala a mi hijo, para que ustedes disfruten la gracia, la vida en abundancia que he venido a dar. Así el Padre Celestial escogió el tiempo en que Cristo vendría para tener la provisión para que la gente pasara de la esclavitud de la ley a ejercer, a ser hijos espirituales. Qué bendición, mis hermanos. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, viviríamos de rodillas glorificando su santo nombre. Sublime gracia. Cantaban en una de las iglesias, sublime gracia. Si nosotros comprendiéramos la sublime gracia de nuestro Señor, lo amaríamos con todo nuestro corazón.
lo que trajo la gracia. Entonces dice la palabra de Dios, el cumplimiento del tiempo, pero el cumplimiento del tiempo. Déjeme decirle lo que estaba pasando en el primer siglo después de Cristo. El contexto histórico, cultural que se movía en el primer siglo cuando viene el cumplimiento del tiempo. O sea, es que Dios, mis queridos hermanos, es perfecto, es único, Él no se equivoca, Él no se atrasa, no se adelanta. Suelen decir que los relojes suizos son los mejores del mundo, los que dan el tiempo más exacto, maravillosos y pueden durar muchos años. Hace un tiempo atrás daba un estudio bíblico y los varones platicaban de relojes y me sorprendió cuánto puede costar un reloj. Daban la cifra y digo, wow, yo me quedé sorprendido cuánto puede costar un reloj. Y de los relojes más caros son los suizos. Pero déjeme decirle que ninguno conoce mejor el tiempo y da mejor el tiempo que Dios. Dios no se adelanta, no se atrasa. Dice la palabra que cuando vino el cumplimiento del tiempo iba a mandar a su Hijo. Y cuando nosotros analizamos la historia, el contexto histórico del primer siglo, cultural, estudiamos ese tiempo, nos damos cuenta que era el momento preciso para que Jesucristo viniera y el Evangelio de Cristo se proclamara. Por eso el apóstol Pablo expresaba, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío y también al griego. Por consiguiente, ¿qué estaba pasando en ese momento? El Imperio Romano había puesto paz en el mundo de esa época. El mundo que se conoce de esa época, el Imperio Romano gobernaba y estaba en paz hasta cierto punto. Muchos inconformes, ¿verdad? Pero sometidos y en paz. Entonces el Imperio Romano empieza a ejercer un dominio, empieza a crecer, empieza a establecer un sistema de leyes único que hasta el día de hoy se toman pasos del sistema del derecho romano. Los que han estudiado leyes como su servidor conocemos eso. Los primeros pasos de las leyes que tenemos fueron impuestas por el Imperio Romano. Otro punto tan importante, la frase que cuando estudiamos la conocemos muchos de nosotros, todos los caminos llevaban a Roma. O sea, que había muchos caminos terrestres que el Imperio Romano había hecho en su época. Por consiguiente, era más fácil trasladarse del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D. O sea, wow, estaba preparado el camino para que el Evangelio se predicara. Y no simplemente hablando terrestremente, a través del mar ya había caminos. Por eso el apóstol Pablo lleva a cabo un viaje misionero, 2 viajes misioneros, 3 viajes misioneros, 4 viajes misioneros, estableciendo la iglesia de Galicia, estableciendo la iglesia de Colosenses, estableciendo la iglesia de Corintios. Un siervo que estaba trastornado por Jesucristo. Hay algunos que dicen, yo quisiera ser como Pablo. No tienen idea del precio que se tiene que pagar. Jesucristo le dijo a Ananías, ve y ora por porque instrumento útil me es, y sabrá lo que es sufrir a causa de mi nombre. Y Pablo poniendo el pecho, es el que está escribiendo aquí, ungido por el Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesucristo venía en el tiempo perfecto para que el Evangelio de la cruz, el santo Evangelio, se llevara a cabo. Y no me quedo ahí en el contexto histórico y cultural que se estaba viviendo. Antes del Imperio Romano estaba el Imperio griego, que pone una lengua, enfatiza una lengua, la lengua griega, la lengua cultural, que todo el mundo estaba hablando. Estaba la lengua política, que era el latín, estaba la lengua religiosa, que era el hebreo. Por eso en la cruz del Calvario ponen estos 3 idiomas principales. O sea que estamos viviendo en un mundo globalizado de su época. Entonces, por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese era el tiempo que se estaba viviendo para que el Evangelio de la cruz se empezara a esparcir sobre las naciones. ¿Y quién venía? O sea, nacido de mujer. Aquí cantaban y expresaban a Isaías, el profeta Isaías, que había anunciado que venía Jesucristo. Y sabe, un hombre no puede contener su gloria, mis hermanos. Si usted llega a tener una relación con Dios,
con el Señor Jesús, pero sobre todo a una comunión, que sabe platicar con Él, se va a dar cuenta que un hombre no puede encerrar su majestuosidad, su grandeza. Él es el Señor de señores, el Curio de curios. Es Emmanuel, Pastor Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínense, y la gente sufriendo de soledad. Decían por ahí, ay, qué soledad. ¿Cuál soledad? Cuando aprendes a vivir en Cristo Jesús, Emmanuel es Dios con nosotros. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese niño venía. Príncipe de paz. Imagínense, yo estoy seguro que si hay gente que no tiene paz y le dijeran, ¿cuánto quieres pagar por tu paz? Por esa emoción, ese sentimiento que surge de tus entrañas, que se llama alma. ¿Cuánto quieres pagar por tu paz? Estoy seguro que muchos millonarios iban a abrir la chequera, iban a decir, yo pago tanto. Por ya no tener pastillas para tranquilizarme, por ya no tener pastillas para dormir, yo pago tanto por la paz. Y uno de los nombres de Jesucristo es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Consolador es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, nacido de mujer, para que se cumpliese lo que expresaba aquí Emerson, el protoevangelio doctrinalmente como se le conoce. Desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se anuncia el nacimiento del Mesías, del Redentor, del Rey de Reyes, que venía nacido de mujer. ¡Wow! Es que en Génesis encontramos que el enemigo, el imperio de las tinieblas, Satanás, sus demonios, se meten con la corona de la creación de Dios, el ser humano. Nosotros somos la corona de la creación. Dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo, Dios ya nos amaba. Wow, pastor, ¿cómo es posible eso? Su Dios y mi Dios es unisciente. Él conoce el futuro. Imagínense qué inmenso amor. Cuando iban a nacer Rebeca, a mí me dieron 10 segundos para que cuando ella saliera del vientre de la mamá, me iba a enamorar de ella. Yo no entendía, pero ya cuando salió Rebeca lo entendí. Pero Dios Padre, Jesucristo y Dios Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, ya te amaba. Por eso estás el día de hoy aquí. Porque Él te buscó, tú no buscaste a Dios, Él te buscó a través del Espíritu Santo. Imagínese, y Satanás se mete con su creación, con la corona de su creación, el ser humano. Y llega y le dice, hey Adán, ¿dónde estás? Where are you? Y Adán, ay, es pecado. Ya pequé, ando desnudo. Se da cuenta del bien y el mal. Y la ira santa de Dios. La ira santa de Dios lo lleva a declararle la guerra a Satanás y a sus demonios. Y voy más lejos. No solamente le declara la guerra, sino que le anuncia la victoria. Le anuncia la victoria, el golpe en la cabeza al imperio de las tinieblas. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 3:15, que Jesucristo iba a nacer de mujer. Dice la palabra de Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Wow! Dios en su ira santa le dice a la serpiente, que Satanás, que tomó a ese animal para manifestarse, le dice, te he declarado la guerra. Tu simiente, tu descendencia, tú y los demonios, es verdad, le van a dar una herida en el calcañar a la descendencia de la mujer, lo van a herir, lo van a hacer sufrir, vas a pensar que vas a ganar. ¿Y sabe cuál es esa herida? Cuando Jesucristo nació y vino a pagar por sus pecados y por mis pecados. Y lo castigan, lo blasfeman, lo vituperan,
lo cachetean, lo humillan a lo sumo, como dice Filipenses, lo patean, lo escupen y lo llevan a la cruz del Calvario. Esa era la herida en el calcañar, que pensaba que Satanás estaba triunfando al darle muerte al Rey de Reyes y Señores de Señores. Y la herida en la cabeza es cuando Jesucristo resucita. Jesucristo no se quedó en Belén, en el establo. Jesucristo no se quedó en la cruz, mucho menos la tumba lo pudo detener. Nacido de mujer. Y por eso el apóstol Pablo menciona y dice, expresa: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Venía nacido de mujer para ganarle la batalla al imperio de las tinieblas. Se anunció desde el Génesis 3:15. ¿Se da cuenta cómo nuestra palabra es viva, es eficaz, es verdad, la verdad absoluta? No son herejías, no son leyendas, no son mitos, no son sectas de seres humanos que en un momento se les ocurrió, sino que la palabra de Dios tiene miles de años y viene hablando por ella misma, inspirada por el Espíritu Santo, el que no se equivoca. Y pongamos atención, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesucristo de mujer, y cuando venga el cumplimiento del tiempo van a acontecer más cosas más adelante. Vamos a ver, nacido, fíjese lo que dice la palabra de Dios en este último versículo, versículo 4, parte 4, lo último, y nacido bajo la ley. O sea que Jesucristo nace bajo la dispensación, bajo la jurisdicción, bajo la administración del Padre, que era la ley. Ahí viene a nacer Jesucristo, bajo la ley. ¿Y sabe que la ley no era por fe? El día de hoy usted y yo andamos por fe. Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esos Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pongamos atención en eso, porque es muy importante. La salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido que Jesucristo lo adquirió con su muerte expiatoria y redentora en la cruz del Calvario. Y cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él te da ese regalo que es la salvación. ¿Necesitas qué? Fe. Es un don de Dios. Y más adelante dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Jesucristo nació y vivió y murió bajo la ley para que tú y yo vivamos bajo la gracia. Y vea lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 12, porque le estoy diciendo que la ley no es por fe, para que vea lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 12. Cristo nos redimió, 3:12 primero. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¡Wow! Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Imagínense. Y los judíos querían volver a la ley. Dice Pablo: ay, Dios santo. Ay, Dios. Sufro dolores de parto, decía Pablo, para que Cristo sea formado en ustedes y crezcan en la gracia. Entiendan, Gálatas insensatos, judíos, la ley no es por fe. Escrito está: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y si a Dios no le agradaba el sacrificio para el perdón de los pecados, porque Israel había quebrantado la ley, el sumo sacerdote caía muerto. Y ahora usted tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y llega y le dice: Señor, perdona mis pecados. Y el Padre ve al Cordero inmolado llamado Jesucristo. Eso es gracia, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo dice: crezcan en la gracia. Es más, voy a ir más lejos. La ley era maldita ya. ¿Cómo, pastor? Fue hecha maldición por usted y por mí,
por los judíos de aquella época que llevaron a Jesucristo. Y se lo voy a enseñar con la palabra de Dios. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Wow, entonces bendita gracia. Y aquí la pregunta que le surgía a los cristianos del primer siglo: ¿entonces vamos a pecar? ¿No vamos a honrar a Dios? ¿No le vamos a obedecer con nuestros dones, talentos, con lo que Dios nos ha dado? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo pecaremos? ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, tú ya te entregas, tus obras, tus frutos demuestran que has nacido de nuevo. Dice Corintios: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Nacer de nuevo para entrar en la nueva dispensación de lo que se llama gracia. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les decía: oh Gálatas, insensatos. En otra versión es más dura la traducción. ¿Quién nos fascinó? ¿Verdad? Nos viene y lo va a explicar para que a la iglesia de Cristo del primer siglo le quedara claro, como a nosotros, que ya vino el cumplimiento del tiempo, que Jesucristo nos vino a traer la gracia sublime. Va a entrar al versículo número 5 y dice la palabra de Dios en el 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que redimiese. ¿Qué es esta palabra? Ahorita la voy a explicar, esta palabra doctrinal. Si nos ponemos a analizar, hermanos, si nos ponemos a analizar y somos humildes y somos sinceros, muchas veces nos gusta ir en contra de la voluntad de Dios. Como seres humanos muchas veces nos gusta ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus caminos, en contra de sus pensamientos, en pocas palabras, en contra de su plan divino. Dios prepara algo, Dios nos muestra algo y muchas veces el ser humano: ay no, yo quiero por acá, oh no, mejor yo lo hago así, oh no, mejor yo adoro a un toro. Eso lo hizo Israel. Moisés va al monte Sinaí a traer los 10 mandamientos y ya ellos querían adorar algo y se hacen un becerro de oro. Se da cuenta la incongruencia del ser humano, viendo el pueblo de Dios, viendo su gloria, hermanos. Vieron ese mar rojo abierto. Les dice Moisés: hey, ven a los egipcios que vienen atrás. Sí los vemos. Pues mírenlos bien. Mírenlos bien. Hey, si quieren tómanle una foto, y sacaron todos sus celulares ahí. ¿Cuál es, verdad? Mírenlos bien, porque jamás los volverán a ver. Ese es el Dios que tenemos y es el Dios que tiene Israel. Y se formaron un becerro de oro. Idolatría. Y aquí entran bajo la gracia que Jesucristo sufriendo, y una de las 7 palabras que expresó: consumado es. 7 últimas palabras en la cruz del Calvario. Y una de ellas fue: consumado es. ¿Quiere escuchar esa predicación? Venga para Semana Santa, que aquí Edgar va a estar predicando una de las palabras. Consumado es, significa tetelestai, pagado por completo. Y dicen los judíos: no, de reversa, vámonos a la ley de nuevo. Y gentiles, o sea, gente que no era judío, naciendo de nuevo: oh no, tienes que venir a la ley, tienes que cumplir las tradiciones, la ley, más la cruz y eres salvo. Dice Pablo: no. Somos muchas veces incongruentes y nos gusta ir en contra del plan de Dios. Y les dice: ¿para qué? Para que redimiesen a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa, mis queridos hermanos, del griego original que fue traducido en nuestro testamento, la palabra del griego arogatza,
que tiene la connotación, tiene el significado de rescatar, de salvar, de comprar. Eso es la palabra redención, redimir. Del griego original, arogaza, comprar, rescatar, salvar. Es lo que está diciendo la palabra. Él nos salvó cuando estábamos bajo la ley. Mis hermanos, es que la ley solamente sirve para mostrarnos qué pecadores somos. Cuando dice la ley, no codiciarás, y esa ley es mi espejo, y yo voy y me pongo, y dice la palabra, la ley, no codiciarás, y me doy cuenta que he codiciado, digo, soy pecador. Perdóname, Señor, he pecado. No estaba Jesucristo, tenía que ofrecerse un sacrificio expiatorio. Y veo en ese espejo, soy pecador. Si somos humildes, vamos a expresar lo que expresó el apóstol Pablo, cuando él se da cuenta que no podía cumplir la ley. Se da cuenta que es pecador. ¿Sabe lo que expresa? Miserable, miserable, miserable de mí. ¡Wow! ¿Se ha sentido usted así? Dice, wow, Señor, miserable de mí. Gálatas capítulo 7, versículo 24, y el que sigue, miserable de mí. Y 27 y 28. Pero gracias a Dios que no se quedó ahí, dice, miserable, miserable de mí. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, que no nos quedamos ahí. Cuando somos sinceros, reconocemos nuestra bajeza espiritual. Cuando nos damos cuenta, decía un pastor en la Convención Bautista del sur de Texas, dice, debemos de ser sinceros, el ser humano le ha fallado a Dios, y muchas veces nos gusta hasta pecar, decía el pastor. Tenemos que pedirle perdón a Dios. En Romanos 7, 24 y 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es cuando se daba cuenta el apóstol Pablo, dice, la ley me está mostrando que soy pecador. Pero no se quedó ahí, mis hermanos. El apóstol Pablo dice, yo entré a la gracia. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos en esta tarde pueden decir, gracias le doy a Dios, al Padre, por Jesucristo? Esa es la verdadera Navidad. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, cuando nos damos cuenta de nuestra miseria, este versículo nos afirma dos cosas. Lo primero, lo que les dije, que Jesucristo nos redimió de la ley. Vivimos ahora bajo la gracia. Y segundo punto, fíjese cómo es Dios, que recibimos la adopción ahora como hijos. ¡Wow! No simplemente nos quita esa carga, sino que dice, ahora eres mi hijo. Qué bendición la adopción de hijos y los derechos y beneficios que trae ser hijo de Dios. Y también la responsabilidad. Porque si usted es su hijo, tiene que dar un fruto. Al 30, al 60 y al 100. Entonces tengo que hacer obras. No. Eso demuestra que tú eres un hijo de Dios. Eso da testimonio que has nacido de nuevo. Pero a través de Jesucristo nos redime de la ley y nos da la oportunidad de ser hijos de Dios. Esta semana daba este devocional en la radio sobre 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, que dice la palabra de Dios, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Wow! O sea, ¿qué estaba diciendo el discípulo amado, aquel que se recargaba en el pecho con Jesucristo? ¿Que miráramos con nuestros ojos físicos? No, estaba diciendo, pon atención con tu mirada espiritual, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. ¿Usted se ha puesto a pensar que usted es hijo del Creador de todo este planeta?
Por eso usted cuando vaya a cruzar este país, usted no, si quiere no lleve pasaporte, usted dígale, es que yo soy hijo del rey. No se crea, no vaya a hacerlo. Dios es un Dios de orden, o sea, sí es hijo de Dios, pero es un Dios de orden. Cuando estaba la tierra desordenada y vacía, la puso en orden. Entonces aunque seamos hijos del rey, tenemos que vivir y ser ejemplos y vivir en orden. Entonces dice, analiza el amor que te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios. La parte B dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, muchas veces el mundo no te va a conocer. Tú eres diferente, eres hijo de Dios. El mundo vive en las tinieblas y ten misericordia de él. Porque si tú conoces a alguien del mundo que quiere una vida diferente, dale a Jesucristo. Predícale a Jesucristo para que él también sea hijo del Rey. Con esto voy a terminar, queridos hermanos. Dios no solamente es el Señor del tiempo, es el único que conoce el tiempo. No solamente es el Señor del tiempo, Él gobierna el tiempo, mis queridos hermanos. Él conoce los tiempos al 100%. El tiempo está sometido a Dios. Nosotros muchas veces corremos, nos apresuramos porque se nos va el tiempo. No, Dios no es así. Dios es un Dios eterno. El tiempo, el cronos, esto que va girando se somete a Dios. Dios es el Señor del tiempo, el gobernador. Él es el dueño de todo. Él es eterno. No fue creado, no tiene principio ni tiene final. Por lo tanto, como es el Señor del tiempo, Él actúa en el tiempo preciso. Él actúa en el tiempo preciso. No crea que a Dios se le pasan las cosas. Déjeme decirle que el siguiente paso en el reloj de Dios es el rapto de la iglesia. Wow, pastor. El siguiente, así como se cumplió el cumplimiento del tiempo que iba a nacer Jesucristo, póngase listo. Dice la palabra de Dios que con voz de mando, con trompeta de Dios, Él descenderá a las nubes. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos juntamente con Él. Iglesia de Cristo, proclame al Salvador. Porque un día la iglesia se va. Cuando aquí empieza la tribulación, nosotros nos vamos. Desde el primer siglo están esperando eso. Pero ¿sabe por qué Dios no adelanta su tiempo ni lo atrasa? ¿Sabe por qué? Porque en el primer siglo muchos preguntaban, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? ¿Dónde está? Y les contesta Pedro, Él es paciente. Él es paciente para que procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, es que hay gente que no conoce de Jesús todavía. En este país se está predicando mucho a Jesucristo. Hoy en la mañana iba a predicar temprano, como 8:30 iba en el Expressway, y me llamó la atención un nuevo restaurante. Como estaba nublado, la luz del anuncio de este restaurante brillaba mucho. Es nuevo, nuevecito, wow. Y abajo tenía John 3:16, Juan 3:16. El evangelio proclamándose ahí. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio se está proclamando. Y cuando el evangelio se proclama, lo que hicimos ayer, el reloj de Dios va avanzando para que venga por su iglesia. ¿Y sabe qué? Como Él es el conocedor de los tiempos y el tiempo perfecto, Él va a venir por segunda vez a su tierra. El rapto, dice la palabra de Dios, que nos espera en la nube y nos levanta. ¿Se imagina? Eso solo Dios lo puede hacer. Pero la segunda venida viene aquí. Los que le humillaron, esta tierra que no lo recibió, que lo llevaron a la cruz del Calvario, viene de nuevo, pero no viene como lo vimos en la obra. Ya no viene como un bebé. Viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñeme y vamos a Apocalipsis capítulo 19. Busca Apocalipsis capítulo 19
versículos 11 al 16, para que vea el reloj de Dios que no se ha cumplido. O sea, la hoja del reloj está tal vez 7, 10 horas en el tiempo de Dios, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Yo no conozco el reloj de Dios, pero ese acontecimiento no ha pasado. Fíjese lo que dice Apocalipsis y quiero que lo vea ahí con sus ojos. Quiero que lo siga con sus ojos, para que vea cómo va a venir Jesucristo, aquel que lo clavaron en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis, Revelaciones, el último libro de la Santa Biblia. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Israel quería que Jesucristo peleara por ellos. Va a pelear. Viene en caballo blanco, como dice la palabra de Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada, aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando Israel ya no tenga esperanza, cuando las naciones se volteen contra la nación que Dios escogió para manifestarse a los demás países, ¿sabe quién va a venir? Él viene. Así como esperaban, se cumplió, se va a cumplir. Y dice la palabra, y en su vestidura, mire el niño de Belén, pero ahora ya no viene así. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Oremos. Reconocemos, Padre, que tu Hijo amado, en el cual tú tuviste contentamiento y complacencia y permitiste que fuera a la cruz del Calvario, que se humilló a lo sumo, un día regresará a este mundo a defender a Israel. Bendito sea tu nación llamada Israel, que escogiste, para que mi Señor, el Rey de Reyes, el Curio de Curios, Señor de Señores, naciera. Pero un día vendrá, el cumplimiento de su promesa llegará. Ahora yo te pregunto, Jesucristo vino en el cumplimiento del tiempo para que nos adoptara como sus hijos. Yo te pregunto, ¿eres hijo de Dios? Sigamos orando. Yo te pregunto, ¿eres hijo de Dios o eres creación de Dios? Dice la palabra en el Evangelio de Juan que los que creyeron en Él y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te invito hoy que tú creas y lo recibas como tu Señor y Salvador. Si estás en este santuario y nunca lo has hecho, o nos estás viendo a través de las redes sociales, o nos vas a ver más adelante, te invito a que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Sigamos orando. Repite esta oración conmigo y dile: reconozco
Ahí repite en tu mente y tu corazón esta oración. Reconozco que soy pecador. Repite si nunca lo has hecho, en tu corazón, en tu mente. Y que te he fallado. Que peco porque nací en pecado. Pero el día de hoy te pido perdón. El día de hoy te pido perdón. Pero también reconozco que Jesucristo vino a morir por mis pecados. Y lo quiero aceptar hoy. Primeramente como Señor, para que gobierne mi vida. Y como Salvador también. Amén. Sigamos orando. Nadie levante su rostro. Siga orando en reverencia a Dios. Dígale lo que siente su corazón. Ore a Dios. Pero si hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración, voltéeme a ver. Hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración y la hizo el día de hoy, voltéeme a ver. ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno. Porque mandaste a tu Hijo nacido de mujer para tener esa esperanza. Ahora, Señor, ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. Que tú seas la prioridad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Padre, continuamos delante de tu presencia, celebrando hoy ese día tan especial en el que tú decidiste hacerte hombre y venir a este mundo para darnos la oportunidad de ser salvos. En este momento vamos a traerte una pequeña porción de lo que tú nos has dado, Señor. Aprovechamos la oportunidad para orar por aquellas familias, personas que estén pasando alguna necesidad económica, para que tú les proveas. Oramos por aquellas personas que han perdido empleo o han tenido sus horas de trabajo disminuidas, Señor, para que tú les presentes nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pie, vamos a entonar este canto de Noche de Paz. No sé si recibieron las velitas allá enfrente, si enciéndanlas y vamos a entonar este canto. Fiel
noche de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Ve anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de Iglesia de Cristo, están invitados a nuestra cena navideña. Aquí sale por la puerta del medio a su derecha, ahí está el salón de eventos. Están todos invitados a unos ricos tamales y lo que dice Juan Pablo. Okay. Vamos a orar para despedirnos. Mi hermano Edgar, una oración para despedirnos de aquí del santuario. Gracias. Señor, gracias por permitirnos una vez más cantarte y alabarte, Señor, y escuchar tu mensaje, Padre, en esta tarde, Señor. Queremos que el mensaje de Navidad, Señor, penetre en nuestros corazones siempre, que siempre podamos llevar el nacimiento tuyo, la historia tuya, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Esa historia, Señor, no acabó en la cruz. Un día vas a venir por tu iglesia, Señor, y esperamos morar junto a ti, Señor, alabándote y honrándote, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.